ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. En los pasillos se habla bajo, caras serias, trajes caros, promesas viejas maquilladas de futuro rápido y barato. Se reparten el poder como cartas marcadas, mientras afuera la calle no entra nunca en la jugada. Mucho ruido, poca verdad, micrófonos que no preguntan. Pero esta noche se abre el juego y alguien dice lo que nunca escucha. Rosca y Casta. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Quien te habla, Sergio Rosso. Junto a un gran equipo te vamos a estar haciendo compañía hasta las 19 del día de hoy. Una tarde en la ciudad de Buenos Aires con 19 grados. Pronóstico de lluvias, pero hasta dentro de un ratito, 19 más o menos, según el pronóstico nacional, dice que va a mejorar, precipitaciones 60%, el viento a 26 kilómetros en la hora y la humedad, escucha, los pelos locos, 85% en este momento. Como te decía, te hacemos compañía hasta las 19, nos podés seguir por Instagram en @ecomedios, ahí tenés toda la información que pasa, que sucede en este programa y en esta radio. También ecomedios, @ecomedios 1220 en Twitter. También te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, ponés ahí en el buscador Ecomedios en vivo y ahí aparecemos nosotros también. Por supuesto, nos escuchás por la M1220, ahí en el taxi, en el transporte público. También te hacemos compañía. ¿Qué está pasando por estas horas? Lo más importante está entre Estados Unidos y Medio Oriente. Vence el plazo del ultimátum que había dado Trump a Irán. El régimen iraní a las 20 horas, es decir, 20 horas de la Argentina, pero ahora está ahí Pakistán con una propuesta que creemos que analice el presidente Trump de posponer este ultimátum durante 15 días más. ¿Qué está sucediendo en Irán? Cadenas humanas protegiendo los sectores energéticos. La verdad que todo y toda la atención está sucediendo ahí, pero también en el Congreso Nacional se está buscando, seguramente va a suceder. Vamos a intentar hablar con una diputada que está allí adentro. Vamos a ver si tiene un minutito para salir y hablar con nosotros, contarnos sobre lo que sucede ahí, sobre el dictamen de la ley de glaciares, que todo indica que se votaría mañana en el recinto. Aparentemente el poroteo, lo que pudimos recoger en los pasillos es que estarían los votos por ahí también. Contarte que se perdieron 20.000 empleos en el sector textil desde el 2023. Es un dato que realmente es tremendo, que nos preocupa, nos entristece. Los datos se desprenden del último informe de la Federación de Industriales Textiles Argentinas. Desde la Cámara Empresarial subrayaron que la contracción interanual representa una caída casi 8 veces mayores que el descenso del 3,2 observado en la industria en general. En el primer mes del 2026, dice el informe, la industria en general utilizó el 53,6% de su capacidad, mientras que en el sector textil ese nivel fue apenas del 24%. Pero así como te cuento que hay actividad en el Congreso de la Nación, también hay actividad en el Senado. Mañana Federico Sturzenegger defenderá en el Senado la ley de propiedad privada impulsada por el gobierno.
La exposición está prevista para mañana, te contaba, a las 16 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Trabajo. La propuesta, ¿qué establece la propuesta? Un mecanismo abreviado para la institución de inmuebles, para la restitución, de inmuebles en casos de ocupación, con el objetivo de acelerar los desalojos y modificación del régimen de expropiaciones al reforzar el valor del título de propiedad. ¿Qué está buscando el gobierno con todas estas cuestiones? Instalar nuevamente, adueñarse de la agenda, mostrarse proactivo con todos aquellos proyectos que quiere que, como te decía, que estén en la agenda legislativa, en la agenda política. El tema Adorni sigue del vocero o del ex vocero, no sé cómo lo quieras llamar, y actual jefe de gabinete, sigue pegando fuerte en la interna del gobierno y en la imagen del gobierno. Por allí se conocieron algunos estudios, algunas proyecciones que afectan y le pegan bastante fuerte al gobierno. Sobre todo esto vamos a estar hablando, sobre todo este programa. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y arrancamos con este Rosca y Casta. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos, siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. En los pasillos se habla bajo, caras serias, trajes caros, promesas viejas maquilladas de futuro rápido y barato. Se reparten el poder como cartas marcadas, mientras afuera la calle no entra nunca. Bueno, y como te decía antes, un programa con mucha dinámica y estamos aguardando en una tarde que además de toda la movida política, además de todo lo que está sucediendo, también los inconvenientes con las comunicaciones, cuestiones que son muy normales cuando te dedicas al periodismo. Ahí estamos intentando de agarrar, de enganchar nuestra primera entrevista. Yo te estaba contando, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para desautorizar las declaraciones públicas del presidente respecto a la guerra de Medio Oriente. El presidente de la Nación ha tenido un fin de semana bastante agitado y bastante desacertado en sus redes sociales, con mucha violencia, con muchos discursos complicados. Esto es mi humilde opinión. Se ha referido en términos muy duros y
al periodismo en líneas generales, y también se ha alineado con este conflicto de Medio Oriente de manera muy, muy abstracta, así que bueno, ahí estamos. Como te decía, no es un día fácil hoy con las comunicaciones. Estamos ahí intentando. Esto es un programa de radio, lo hacemos en vivo. Siempre nos gusta ir en vivo, como te decía. Otro tema pero muy importante que está sucediendo por estas horas es con el transporte, con la frecuencia de los transportes. La verdad que es un tema que realmente trae mucha complicación al trabajador, trae mucha complicación al usuario del transporte. Digo, por estas horas hay muy pocas frecuencias. También vamos a estar, que no te lo había anunciado y te lo estoy diciendo ahora, también vamos a estar hablando con alguien de la Federación de Autotransporte para saber realmente cómo es el conflicto, hacia dónde va ese conflicto, si se puede solucionar, si es un conflicto que vino para quedarse. Vos hoy agarrás en este momento, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo canales de televisiones, todos están tomando las largas filas que hay por ejemplo, en Constitución, en Once, en los grandes centros de transbordos, y bueno, están reclamando que la suba del último periodo, que tiene que ver con el combustible, específicamente con el gasoil. Las empresas están ahí argumentando que tienen un sistema de costo que ya prácticamente no pueden manejar, a tal punto que algunas ya empiezan a plantear la dificultad para pagar salarios. Imagínense si esto llegara a ocurrir. Ojalá que tenga alguna solución antes, que podamos saber qué está pasando con eso. Bueno, para eso vamos a hablar con alguien que realmente sabe, que nos va a aclarar qué es lo que está sucediendo, como te decía, con el tema de autotransporte. Para eso estoy en comunicación con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, AETA. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda acá, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Luciano, bueno, a ver, lo que te queríamos preguntar para nuestros oyentes, tenemos mucha gente que nos escucha en el colectivo, que nos escucha en el auto. Digo, ¿qué está pasando realmente con este conflicto? Digo, ¿qué me querés contar a esta hora, en este día? Sí, a ver, lo que está pasando acá es que ha habido una disparada en el precio del gasoil, que de 1.700 pesos se fue a 2.100 pesos, y esa disparada en el precio del gasoil no está contemplada en el cálculo de los subsidios, la sumatoria de tarifas y subsidios que reciben las empresas de transporte. Bien. Si bien vienen habiendo aumentos de tarifa por encima de la inflación, eso no es dinero genuino que entra a las empresas, sino que esos aumentos de tarifa tienen como objetivo bajar los subsidios, con lo cual la plata es la misma. Bien. Que reciben los operadores. Y el cálculo del dinero que necesitan las empresas se hizo cuando el gasoil estaba en 1.700 pesos, con lo cual esta disparada del precio del gasoil, que es nuestro segundo insumo más importante, hace que las empresas, cuando tienen que planificar la cantidad de servicios para el día siguiente, ven que no les alcanza la plata, porque no tienen la capacidad, como tienen otras actividades, de fijar el precio. Un supermercado remarca el precio de sus productos, nosotros no podemos hacer eso. Es necesario reactualizar el cálculo de subsidio, que eso ya nos excede a nosotros, o fijar una tarifa acorde al nuevo punto de equilibrio, que también nos excede. De lo contrario, la plata alcanza cada vez para menos servicios. Entiendo perfectamente. Ese 20% que vos estás más o menos hablando, ¿cuánto impacta en la estructura del costo total? La estructura de costo de una empresa de colectivo es 50% mano de obra, 20% gasoil, y el resto, el 30% restante, es el resto de los costos. O sea, ese es el segundo punto más importante. Y ese gasoil, que es el 20% de nuestro costo, aumentó un 25% en 2 semanas. Claro. Ahí es donde se genera esta situación que sumado al hecho de que hay una caída en la cantidad de pasajeros transportados, cerca del 12%, agrava la situación. Por eso lo que nosotros necesitamos de alguna manera es recomponer la ecuación
económica de las empresas. Hace 4 años había 18.500 colectivos en la calle, hace 2 semanas había 15.500 colectivos, hoy andaban 12.000 colectivos nada más. Claro. Claro, es tremendo. Estoy hablando con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, ¿qué pasa, digo, para que lo entendamos, qué pasa o qué pasó con el gasoil subsidiado? ¿Desapareció o se redujo fuertemente? ¿En qué situación está eso? Perdón, Se cortó, bueno, como te contábamos, es un día tremendo hoy con las comunicaciones, créeme que llueve un poquito en Buenos Aires y las comunicaciones empiezan a tener este tipo de inconveniente. Estoy ahí charlando con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, sobre lo que está sucediendo actualmente con el transporte. Ahí se estima, ahora se lo vamos a preguntar cuando recuperemos la comunicación con él, unas 30% de unidades menos hoy en la calle. Lo que queremos saber es si esto se va a ir incrementando, si él ve que tiene alguna solución. Pero bueno, en el medio de toda esta disputa, como siempre, estás vos, están los usuarios, el sector que usa los colectivos es un sector que está muy afectado. Esto realmente afecta no solamente a la ciudad, a la provincia, a todo el AMBA, así que bueno, ahí estamos intentando recuperarlo. Yo estoy ahí hablando con Mar. Si vemos que no podemos reconectarlo ahora, vamos a un tema musical y lo ubicamos con más tranquilidad, si le parecen. Vos quedate ahí, como te dije, te estamos haciendo compañía hasta las 19. Esto es Rosca y Casta, quien te habla, Sergio Rosso, y estamos contándote todo lo que está sucediendo. Bueno, ahí lo hemos recuperado, Luciano. Perdón. Mala mía, les pido perdón a los oyentes que malinterpreté una seña. Vamos a este tema musical. Yo lo he visto en los andenes, o durmiendo en un vagón, caminando por las vías. Siempre está buscando a ese tren sin frenos que lo lleve a Katmandú. Ve la luna en la ventana y se acurruca por ahí. Va quedándose dormido y entre los sueños siempre está buscando un tren para Katmandú. Todavía no ha perdido la esperanza de encontrar en su marcha su destino. Siempre
los pasillos se habla bajo, caras serias, trajes caros, promesas viejas maquilladas de futuro rápido y barato. Y a las 18:21 exactamente, seguimos aquí en Rosca y Casta. Bueno, hemos perdido a Luciano Fusaro, creemos que se quedó sin batería, algo ha pasado, o las conexiones, como te decíamos, sabemos que las cámaras están reunidas en este momento también, sabemos por nuestros informantes que el gobierno está ofreciendo o va a ofrecer algo para intentar solucionar este conflicto. Vamos a intentar hablar con algunos de los muchachos de las tantas cámaras que hay ahí. Yo quiero decirte que, que es un día donde está sucediendo todo y justo a esta hora, cosa que nosotros obviamente no lo tomamos con mucha calma. Hace mucho tiempo que hacemos este tipo de programas en vivo y tienen estas cosas que a veces las comunicaciones se superponen, las reuniones, las comisiones, todo eso que está pasando. Nosotros de todas maneras te vamos a hacer compañía hasta las 19, como te decía, y bueno, ahí nos interesa mucho saber todo lo que está ocurriendo. Ya tenemos una comunicación, estamos en contacto con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien. Bueno, queríamos saber, estábamos hace rato hablando con Luciano Fusaro, nos quedamos sin la comunicación con él. Perdón que estoy mareado. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, te habíamos dicho un horario, te pedimos perdón por esa desprolijidad. Claudio, bueno, te agradezco especialmente que nos hayas atendido y tengas este ratito para hablar con nosotros en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Con gusto, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Un gusto. Bueno, lo que queríamos preguntarte es lo que está sucediendo ahora sobre el tema de Irán, el ultimátum. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que el mundo está en una instancia pocas veces vivida, en la cual es como si el tic-tac fuese ensordecedor, ¿no? El claro. tic-tac de esta cuenta regresiva a la hora en la que se vence el ultimátum, porque los términos en los que se ha expresado Trump son apocalípticos, hasta el punto al que la Casa Blanca tuvo que salir a explicar que no iba a haber un ataque nuclear, porque en esa grandilocuencia que siempre tiene Trump, al referirse al tema que sea, siempre usa términos grandilocuentes, desmesurados, pero en este caso eran términos apocalípticos que parecían referirse a un holocausto nuclear, o sea, decir, esta noche va a morir una civilización entera, es describir un holocausto nuclear. Bueno, más allá de la aclaración de la Casa Blanca, está el hecho de que el ataque que se daría tendría consecuencias muy graves y profundizarían una crisis energética que se va a extender y que se va a agravar si se da el ataque tal cual lo ha anunciado Donald Trump. O sea, si se produce una devastación del sistema energético iraní, a lo cual el régimen respondería con una devastación del sistema energético de los países árabes que están en la costa de enfrente, en el Golfo Pérsico, ¿no? Por lo tanto, si eso ocurre, el mundo va a ver profundizada la crisis energética y por lo tanto la crisis económica, porque la crisis energética pega de lleno en la economía global. Claudio, ahí por estas horas, estos de último momento, hay una propuesta de Pakistán para que
postergue por 15 días este ultimátum, como vos bien lo describís y el enorme análisis que haces. Digo, ¿lo ves viable? ¿Qué te parece esta posibilidad? Bueno, contactos indirectos hay siempre y en todo momento. Propuestas hay permanentemente, y en una instancia como esta lo lógico es que levanten la voz, en este caso Pakistán, para ver si se logra algo. Todos están interesados en que esta crisis no se profundice, ¿no? En que no se dé un paso más en una guerra que ya está resultando calamitosa, mucho más allá de la región, no solo en la región del Oriente Medio. Es absolutamente comprensible que Pakistán esté evidenciando esa preocupación por tratar de detener a Donald Trump en el paso que está anunciando, porque es trágico desde todo punto de vista, no solo por cómo impactaría agravando la crisis energética, sino porque además es un crimen de guerra. Claro. Es un paso que es un crimen de guerra. Es como si hubiera anunciado: voy a cometer a tal hora un crimen de guerra. Claro. Porque un país que quede absolutamente carente de energía es un país donde muchas personas van a morir, muchas, hablando de miles, niños cuyas incubadoras van a detenerse, no van a poder seguir funcionando para mantenerlos con vida, hospitales que van a quedar a oscuras, en fin, la descripción que se puede hacer de lo que provocaría es gigantesco, y tiene también un efecto apocalíptico, un efecto exterminador. Yo no descarto que el llamado de Pakistán tenga eco. Bien. Es difícil porque Trump ha repetido en las últimas horas varias veces que ya no va a haber más prórrogas. Bien. Que ya no va a haber más prórrogas, que vence el ultimátum y esta vez vence definitivamente. Ya hubo 3 prórrogas anteriores y ahora Trump prometió que no la iba a haber. De todos modos, es tan mala idea la de lanzar el ataque que está anunciando que va a lanzar, es tan contraproducente en tantos aspectos que no se puede descartar que a última hora lo hagan cambiar de opinión, que en el propio entorno de la Casa Blanca, ¿no? Y en el mismo Partido Republicano y hasta en el movimiento MAGA está habiendo fisuras muy muy grandes. Cada vez son más las voces republicanas que están diciendo que hay que parar con esta locura porque no va a salir nada bueno, sino más vale catastrófico si esta guerra se profundiza y se prolonga. Por lo tanto, yo a esta hora no descarto nada, ni que haya un sorpresivo acuerdo de último momento por el que Trump, ante tal o cual gesto del régimen iraní, justificó una prórroga más. Yo no lo descarto, como que tampoco descarto que esta noche empiece el choque de infiernos ese con que se amenazaron mutuamente Trump y el régimen iraní, porque habló en los mismos términos, ¿no? Usó esa misma imagen, el infierno. Estoy hablando con Claudio Fantini, analista internacional. Claudio, no hay ninguna chance de que Irán acepte ese ultimátum. Estamos viendo también por medios televisivos que hay cadenas humanas protegiendo ciertos sectores de Irán. ¿Qué escenario es más probable? ¿Ves un ataque limitado, una ofensiva masiva? Porque hacías un gran análisis de distintos aspectos, como los crímenes de guerra, esto que muy bien comparabas vos, el frente interno de Trump, elecciones legislativas muy, muy pronto, con una imagen no muy buena. ¿Qué ves ahí? Bueno, yo creo que está claro que esta guerra tiene 2 escenarios. Un escenario es político
y ahí está mejor parado el régimen Bien. que Donald Trump. Bien. El otro escenario es militar, y ahí está mejor parado Donald Trump, porque indudablemente el poderío militar norteamericano es abrumadoramente superior al del régimen iraní. El tema es que el régimen planificó una estrategia que tiene en cuenta esa asimetría, y hasta acá estamos viendo que lo que planificó fue con mucha inteligencia, también maquiavelismo. Por cierto, no está el interés por proteger al pueblo iraní de por medio. Bueno, pero esa es la ventaja que tiene un régimen autoritario, y sin duda que esa teocracia oscurantista y medieval es un régimen autoritario, por lo tanto no tiene que preocuparse por la opinión pública, por la crítica que le hagan de los medios, que independiente no hay ninguno, Claro. Por la oposición, porque también está silenciada. En cambio, en Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, todavía hay una democracia. Claro. Todavía, no sé si lo va a sobrevivir esa democracia a Donald Trump, porque su empeño está en desmantelarla para que el sistema político norteamericano sea como el ruso, ¿no? Una autocracia donde hay un parlamento, está la Duma, hay un supuesto poder independiente, pero toda esa es una fachada que no cree nadie, porque hay un déspota total que se presenta como tal prácticamente. Entonces, en esos escenarios se está dando esa diferencia. Militarmente, la grandilocuencia de las palabras de Trump, que son parte de su rasgo, él habla en todos los órdenes, habla en los mismos términos, desmesurados siempre, pero en este caso sí reflejan, y él en estas horas está acentuando ese lenguaje apocalíptico precisamente porque está sabiendo que en el otro escenario, el político, él es el débil, él es el que está perdiendo. Entonces acentúa el peso de lo militar. Bueno, pero el régimen estaba bien organizado y hasta acá ha podido mantenerse en pie, y esa es su posibilidad de triunfo. Acá el triunfo de cada parte depende del objetivo que se propuso y que anunció al iniciar esta guerra. El objetivo de Trump era destruir al régimen o hacerlo capitular de manera incondicional. Bueno, a eso hasta ahora no lo ha logrado. El objetivo del régimen era más humilde, aunque la realidad es que no lo es, sobrevivir Claro. a esta guerra. Ese era el objetivo del régimen, llegar en pie y lanzando golpes como Rocky Balboa en Rocky, la del año 76, Claro. la que escribió y actuó Sylvester Stallone. Bien. ¿No? Apollo Creed, para ser el verdadero ganador, tenía que noquearlo a Rocky, que era un boxeador marginal que le habían puesto para que lo noqueen en el primer round, y tenía que noquearlo en el primer round. Claro. En cambio, si Rocky Balboa llegaba en pie y tirando sopapos hasta el campanazo final, ahí el ganador, aunque la pelea por puntos se le lleve a Apollo Creed, el ganador real es Rocky Balboa. Ese es en esa situación. Bien, esa es la comparación, digamos. Si el régimen sobrevive a esta guerra y cuando termine se mantiene en pie e impera todavía sobre los iraníes, bueno, ese habrá sido el triunfo del régimen. Bien, estoy hablando con Claudio Fantini, analista internacional. Claudio, ¿dónde se posicionan potencias como China y Rusia frente a esta escalada de este conflicto? Bueno, Rusia está en una situación complicada porque es un aliado de Irán. Bien. Y un aliado que tiene deuda con Irán porque los drones iraníes, sobre todo los proyectiles Shahed, han sido vitales para Putin en la guerra que está librando en Ucrania, ¿no? Lo ha asistido masivamente tanto la República Islámica de Irán
como el régimen norcoreano. A la vez está en deuda con Trump, porque Trump está debilitando la OTAN, está debilitando la Unión Europea. Trump en todo es funcional a Vladimir Putin y siempre está actuando en favor de Vladimir Putin, contra los gobiernos liberal-demócratas de Europa, apoyando a las ultraderechas que son anti-europeístas o euroescépticas, apoyando a todo líder ultraconservador que sea anti-Ucrania, anti-Bruselas y pro-Putin, como es el caso de Víctor Orbán. El domingo hay elecciones en Hungría. Bueno, las encuestas lo muestran complicado a Víctor Orbán, que ya lleva 16 años en el gobierno, y ahí viajó J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, a apoyarlo a Víctor Orbán, que es una quinta columna de Rusia dentro de la Unión Europea. Rusia tiene que hacer equilibrio entre su deuda con Irán, que se incrementó desde que empezó la guerra en Ucrania, y a la vez con su relación con Donald Trump, quien siempre ha sido funcional a Vladimir Putin, al punto de parecer un agente de Vladimir Putin. En cuanto a China, bueno, a China le convendría que Irán salga bien, que el régimen quede en pie, que el régimen tenga un arsenal nuclear, todo lo que fortalezca la vereda de enfrente, a la vereda donde está Estados Unidos, a China mal no le viene. Lo que no quiere decir que China esté detrás de esta escalada de algún modo, porque no lo está. Está entre los países incluso perjudicados. Rusia no, porque es proveedor de gas y de petróleo, por lo tanto el estrangulamiento de Hormuz encarece y mejora las posibilidades de venta de Rusia, pero China es un consumidor nato, ¿no? Por lo tanto a tener complicaciones en ese insumo para su poderosísima industria y el funcionamiento de sus mega ciudades es una complicación grave. Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo, Claudio. Siempre es un placer enorme hablar con vos, de agradecerte muchísimo la comunicación. El conflicto puede regionalizarse más rápidamente si se toca el estrecho de Hormuz, que obviamente hoy está en conflicto, pero suponte que ante este ultimátum, no sé, pase algo mucho más grave ahí. Vos hacías un gran análisis, una gran descripción de lo que podía pasar en materia energética y petrolera en Europa. ¿Qué ves ahí que es el foco de todos los conflictos, me parece? Yo creo que el conflicto ya está regionalizado en términos a que Irán entendió que incendiándolo todo tenía más posibilidades de salvarse. Yo lo describo como una estrategia sansónica, ¿no? En la leyenda bíblica, Sansón, al verse derrotado por sus enemigos, los filisteos, quienes lo habían cegado, le habían cortado el pelo, que era donde radicaba su fuerza, y estaba atrapado en el templo de Dagón, que era el dios filisteo. Bueno, se pone entre dos columnas y derriba el templo y muere matando a sus enemigos, ¿no? La estrategia de Irán tiene mucho de sansónica, bien, ¿no? De incendiarlo todo al riesgo de morir incendiado también el régimen iraní, pero creando un caos que impacte sobre la economía global, del modo que se genere una presión internacional muy fuerte sobre la Casa Blanca, incluso una presión de la propia sociedad norteamericana, para que esa crisis en la economía global termine cuanto antes, sacando a Estados Unidos de la guerra. Esa fue la estrategia,
¿no? Es decir, bueno, voy a pelear contra este que es más grandote que yo, que tiene más músculo que yo, pero voy a ver cómo se la complico. Y complicando el mundo, complica la posibilidad de que Trump se mantenga en el conflicto, porque la prolongación de este conflicto, con las calamidades que trae a la economía global, es inversamente proporcional a la popularidad de Trump. Bien. Más se prolonga el conflicto, más cae la popularidad de Donald Trump y se puede poner al riesgo de perder el dominio de ambas cámaras en las elecciones de noviembre, y si pierde el dominio de ambas cámaras, yo no sé si se va a salvar de un juicio político. Bien, Claudio, clarísimo como siempre, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta. Bueno, ha sido un gusto grande, te dejo un abrazo. Para mí también, muchas gracias, Claudio, muy amable. Claudio Fantini, analista internacional, aquí en Rosca y Casta. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y ya estamos en comunicación con nuestro especialista en economía, él es Juan Manuel Barca. Juanma, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien por acá. Bien, qué placer hablar con vos, como siempre. Bueno, igualmente, Sergio, hoy un día muy movido. Tremendo, Juan Manuel, hoy. Lo que por todos lados, por donde vayas, es un día tremendamente movido. Contanos por dónde nos llevas vos. Bueno, un poco con la agenda económica. Estuve en un evento donde participó el ministro de Economía, Luis Caputo, un evento organizado por un think tank de Estados Unidos, se llama The Atlantic Council. Bueno, acá vino el ministro y también hubo empresarios, estuvo el presidente de YPF, que dejó algunas señales sobre qué puede pasar con los precios de las naftas, que vienen subiendo, bueno, desde la guerra, digamos, con Irán. Ya la nafta super suma un aumento de entre el 20 y el 24% en los combustibles, y la semana pasada conocimos que hubo un acuerdo por 45 días por el cual YPF, en primer lugar, congeló los precios de las naftas. Bien. Dijo, bueno, no los vamos a aumentar más, ya lo habían aumentado, y lo que dijo Horacio Marín, el CEO de YPF, es que si baja el barril de petróleo, ellos van a seguir manteniendo el precio de la nafta, es decir, no van a dar marcha atrás con este aumento que hubo en los surtidores. La realidad es que por ahora no se avisora de que vaya a bajar el precio del barril. Hoy bajó un 1,2%, está en $102 el barril de referencia a nivel mundial. Bien. Y Argentina está ocupando, te digo, en la tabla de países latinoamericanos el costo de las naftas. Y bueno, Argentina es uno de los países con el mayor precio, ¿no? Está por arriba de Chile, y te diría que, bueno, está entre los primeros 6 países o 7 con un precio $1,5 por litro, ¿no? El más caro, Juan Bueno, Manuel, sí. Sí, ponele que Uruguay, Barbados, Belice, Perú son los que tienen el precio más caro. México, que importa, pero Argentina no importa, Argentina exporta. Claro. Y sin embargo está ahí cerca de México. Bueno, esto fue uno de los temas que se habló en este evento, y otras cosas importantes, bueno, estuvo, como te decía, Caputo,
que planteó que, bueno, hay algunas resistencias al programa económico, apuntó nuevamente contra el periodismo, que es lo que vienen haciendo desde el gobierno. Absolutamente. Y lo más llamativo quizás fueron las palabras del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamela, que tuvo un discurso con un fuerte apoyo al gobierno de Milei, donde, bueno, dijo que Argentina está en el momento correcto, que, bueno, hay una posibilidad de un crecimiento enorme y que está enviando las señales correctas. Ahora, ¿qué es lo que falta a la hora de hablar de un despegue? Que ese era un poco el motivo de este evento, el despegue de la Argentina. Bueno, dijo, pude hablar después del evento con algunas fuentes de la Embajada de Estados Unidos, y lo que dicen es, bueno, ellos quieren ver el avance de la reforma, y en particular de la reforma laboral, que quedó en parte bloqueada en la justicia. Claro. Y después que haya estabilidad en el tiempo, y eso traducido es que después de las elecciones se mantenga este programa de ajuste, digamos, ¿no? Bien. Un poco los inversores están viendo eso, qué va a pasar en las elecciones del 2027. Bien, Juan Manuel, sí, el gobierno, daría la sensación que el gobierno está como intentando recuperar un poco la agenda después de los hechos de corrupción o presunta corrupción, para ser más correctos, de estos días. Digo, hablo del Banco Nación de los Créditos, los de Adorni. Digo, ahí está como recuperando alguna centralidad en el gobierno. Creo que eso también va en ese sentido, ¿no? Y sí, digamos que esa agenda golpeó al gobierno, al equipo económico se lo ve un poco más golpeado después de estos hechos, de estas denuncias. Hay 3 denuncias. Por ahora prefirieron no hablar del tema. Bueno, Caputo fue el que se refirió a este tema en los últimos días y salió a apoyar, digamos, el uso de estos créditos hipotecarios. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que resuelve la justicia, ¿no? Por lo pronto te diría que, volviendo a la agenda económica, el gobierno está, bueno, viendo que va a viajar Caputo a la Asamblea del Fondo Monetario la semana que viene, y ahí, bueno, necesita destrabar $1.000 millones, que son importantes porque en junio hay que pagarle a los bonistas unos 4.300 millones, y el Banco Central todavía... O sea, compró reservas pero no pudo acumularlas porque se les van en los pagos de la deuda. Y el otro tema, por último, que bueno le preocupa al equipo económico, es la caída de la recaudación. Claro. No es un tema menor ese, Juan Manuel, ¿no? No, porque ya lleva 8 meses y para el gobierno es clave mantener el superávit fiscal. Ese es un tema que se mencionó acá como una bandera de este gobierno, el ajuste fiscal. Y bueno, si cae la recaudación, el gobierno tiene que ajustar más el gasto, y eso tiene un límite. El gobierno lo viene haciendo, pero se encuentra que eso genera, bueno, ajustar el gasto disminuye el consumo, menos inversión en obra pública, menos inversión del sector estatal, y esto repercute en menor actividad y en menor recaudación, ¿no? Es un círculo vicioso. Clarísimo, como siempre, Juan Manuel, te agradecemos el valioso aporte que haces todos los martes acá en este programa con tu análisis y con las novedades económicas. La verdad, te lo agradecemos mucho. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Un placer enorme. Juan Manuel Barca, nuestro periodista especializado en economía. Son los mismos, llegan
muchas cabezas flotar. No podemos esperar otra cosa. Los mercenarios traicionan igual. Hasta el fondo del río y verás muchas cabezas flotar. Hoy llegarás hasta el fondo del río y verás muchas cabezas flotar. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. De Argentina al mundo con Hola SIM. Olvídate del roaming. Conseguí tu eSIM Hola SIM y viaja conectado y ahorrá. Entra ahora en holasim.com y no gastes de más en tus comunicaciones durante tus viajes. Recordá, holasim.com. Y a las 18:55, qué rápido pasó este programa. Yo quiero decirte que teníamos un montón de notas agendadas, pero que bueno, la agenda de diputados, la agenda en reuniones a veces tiene estas cosas y se come todo. La actualidad se come todo, te diría. Pero yo voy a contarte algunas cosas que me parecen relevantes, algunas últimas noticias que me parece interesante que las sepas, novedades sobre el caso Adorni. Según su declaración ante la Oficina Anticorrupción, Manuel Adorni registra una hipoteca sobre su departamento de Parque Chacabuco, por el cual recibió, escucha, $100.000 por parte de dos mujeres, una de ellas comisaria retirada de la Policía Federal. La operación fue el 15 de noviembre del 2024 y el mismo día que su esposa, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Quack Golf Club. En otro orden, la querella de la causa Libra presentó un escrito en el que el jefe de gabinete aparece como partícipe de la asociación ilícita detrás de la estafa Libra. Todo esto es materia de investigación de la justicia. Yo te cuento o te estoy contando las últimas novedades respecto a este caso. Hay una auditoría en marcha en el Banco Nación por el caso de los créditos financieros públicos. Horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, intentara dar por cerrada la polémica sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación entregados a funcionarios, el banco confirmó que realizó una auditoría sobre los créditos. Caputo sostuvo que no hubo irregularidades en el otorgamiento de los créditos a varios funcionarios, entre ellos sus muy cercanos colaboradores, el secretario de Finanzas Federico Furiase, te suena seguramente, y el asesor
y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice, Felipe Núñez, así como también otros funcionarios en el directorio del Banco Central como Juan Pedro Ichauspe. Lo que te contábamos al principio del programa, el gobierno intenta recuperar la agenda por estas horas, porque bueno, todos estos casos de presunta corrupción están golpeando no solamente en lo político, no solamente en lo económico, sino también hay algunos estudios, algunos análisis, algunas encuestas que empiezan a aparecer con una imagen o con una caída en la imagen del presidente Milei que no solamente preocupan a todo el círculo rojo, sino a ellos también. Esto me parece importante destacarlo, me parece importante contarlo. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional hicieron un paro total de sus actividades en señal de alerta. Antonio José Maguad entregó, director del organismo, entregó una lista de 240 empleados, el 30% de la planta, que serían despedidos antes de este viernes. Desde el organismo dicen que necesitan un mínimo de 1.200 empleados para funcionar normalmente y solo quedan 540. No es un ajuste, sino el desmantelamiento de un servicio esencial que lo deja al borde del colapso, manifiestan desde el Servicio Meteorológico Nacional. Nos estamos yendo, 18:59. Yo le quiero agradecer a Javier Pensic, nuestro productor ejecutivo, también a Marina Di Stefano en la producción periodística, Gerardo Subirana en la operación técnica y Javier Martínez en la edición. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Ecomedios a las 18 para hacerte compañía hasta las 19. Vos quedate en la radio, ya llega Enrique Sebach y un Zoom sobre la economía. Chao, buenas tardes, gracias.